Hablemos de cómo conectar con personas significativas y crear relaciones sanas, estables y duraderas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos los que visitan mi canal en YouTube. Y lo sé, en todo el mes de noviembre no he publicado un video con este formato, pero la vida a veces come el tiempo de una manera muy significativa, pero aquí estoy. No quería que se acabara el mes sin hablar sobre uno de los temas que a mí personalmente más me ha costado descifrar a lo largo de mi vida, y es que en el mes de noviembre del 2029 estamos atravesando una energía universal 2, que es la energía de la conexión, la energía de las relaciones sanas, los vínculos que realmente nutren. Y pues como ustedes ya lo saben, yo tengo una esencia 1. Si hay algo que le cuesta mucho a las personas que nacieron un día 1, 10, 19, 28, es entender cómo conectar con las demás personas, porque el 1 tiene muy integrado la energía de la individualidad. Por eso es que yo te quiero compartir el día de hoy cómo ha sido para mí entender desde la conciencia el hecho de conectar con personas significativas y crear relaciones que realmente sean nutritivas. Y lo primero que quiero decirte, para que esto tenga, como ya lo sabes, un contexto numerológico, es que si bien es cierto que yo soy una esencia 1, mi esencia 1 nace de un 28 porque yo nací justamente el 28 de noviembre. Entonces, cuando lo analizamos, vemos que el primer dígito de ese número compuesto es un 2. Para mí, por encima de cualquier persona que haya nacido el 1, el 10 o el 19 de noviembre, es mucho más importante la conexión. Mi 1, la expansión de mi esencia 1, no se da en la individualidad absoluta, como sí ocurre en el caso de las otras 3 esencias nacidas en noviembre, sino que se da desde el grupo, desde la socialización. Primero porque tenemos el 2 que está liderando este 28, y luego tenemos la energía del 8 que está cerrando ese dígito, que también es un número colectivo, es un número material, es un número de las relaciones que son prósperas, que generan abundancia. Entonces, para mí y para todas las personas que han nacido un 28 de cualquier mes, la energía de conectar, el pulso, la fuerza, la necesidad incluso de conectar con personas significativas es muy importante, es un tema grande a lo largo de la vida. Es más, toda persona que haya nacido entre el 20 y el 29 de cualquier mes tiene este mismo pulso, así que aunque este video podcast en realidad va para todas las personas que quieren tener personas que realmente traigan cosas buenas a su vida, relaciones que sean significativas, conexiones que sean abundantes y expansivas. Evidentemente, aquellas personas que o nacieron entre el 20 y el 29 o nacieron con esencia 2 o esencia 1 son las personas que van a encontrar esta información quizás un poco más relevante. Y bien, yo te voy a contar mi experiencia, porque bueno, ustedes saben que toda la información de los video podcasts sale de mi experiencia, de lo que yo he logrado y sintetizar a lo largo de mi propia vida. Y lo primero que yo tengo que decir es que a veces la fuente más segura de conexiones, de amistades, de relaciones, digámoslo, fáciles, que no nos toman tanto esfuerzo, son aquellas que vienen por extensión de nuestra familia. Nosotros nacemos en una familia, y mal que bien, indistintamente de qué tan funcionales o disfuncionales sean nuestras familias, tenemos ya esos vínculos de sangre. Y con ellos vienen vínculos extendidos. Están los amigos de tu hermano o de tu hermana en el colegio, o eventualmente pues tu familia, los adultos de tu familia determinan en dónde vives, y el lugar en donde vives te va a traer pues entonces la facilidad de los vecinos o las personas que viven alrededor y sus hijos. Entonces estos son vínculos o conexiones que son fáciles, que en muchos casos no dependen de ti, que dependen de las circunstancias, que en realidad para nosotros como humanos son los más fáciles porque es cuando estamos pequeños que surgen. Y pues es allí en donde tenemos, digamos que un puerto seguro. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo estaba pequeña,
yo sola en primaria no recuerdo haber tenido muchas habilidades para hacer amigos. De hecho, solamente recuerdo muy vagamente una amiga en primaria. Estoy hablando de primero. Es más, de preescolar a tercer grado solo recuerdo a una amiguita y no de manera muy significativa. Pero claro, yo tenía hermanas y mis hermanas eran de mi edad. Entonces tenía como que esa cuota social y de conexiones un poco cubierta con ellas. Y además, cuando estábamos pequeñas, cerca de nuestra casa vivía una familia que también tenía 3 niños, más o menos de nuestra edad, y entonces ellos se convirtieron como en nuestros amiguitos. Luego, más adelante, en la adolescencia, fue un poco lo mismo. Yo, al haber crecido con hermanas que literalmente somos una escalerita, yo actualmente tengo casi 35 años, mi hermana, la que sigue, tiene casi 34 y la menor tiene casi 33. Y además mi tía hermana, ella tiene 35, no, tiene 36. Entonces podrán imaginarse que si le quitamos 20 años a nuestras edades actuales, éramos adolescentes todas al mismo tiempo. Así que digamos que cuando una se hacía amigo de alguien nuevo, pues esa persona venía a integrar el grupo social que nosotros ya teníamos, y así pues yo también terminaba conociendo personas. ¿Qué ocurre con estas conexiones que son fáciles? Son fáciles porque no nos toman tanto esfuerzo, a veces no son del todo satisfactorias porque el núcleo de la convergencia, es decir, la razón por la cual se unen, pues no son razones fuertes y que nacen de la individualidad. ¿Qué quiere decir? Pues cuando yo me hacía amiga de los amigos de mis hermanas, era más por el hecho de que ellos venían a la casa y eventualmente por cercanía, pues terminábamos haciendo amistad, que porque realmente tuviésemos cosas en común. Entonces, es cierto que aunque era fácil y yo no estaba sola, pues también ocurría que no compartíamos muchas cosas que fuesen significativas para ellos y para mí, y la amistad no era tan fuerte. Entonces, cuando estás, digamos, completamente aislado, hay una forma fácil de entrar en conexiones, digamos que más o menos seguras, que es a través de los amigos de tus amigos, los amigos de tus hermanos, un poco los hijos de los amigos de tus padres. Esas son relaciones fáciles que te ayudan como a poder abrirte a la socialización y ahí empezar a conectar con las personas que están en tu círculo de influencia cercano. Pero no siempre vas a conseguir allí verdadera satisfacción en las relaciones. Entonces, ¿dónde o cómo sí logramos conseguir relaciones, amistades que sean nutritivos, significativos, que puedan durar a lo largo del tiempo? Bueno, esto lo logramos cuando nosotros incorporamos a nuestra vida lo que yo llamo el 15% de ego. Egocentrismo, egolatría y egoísmo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y ojo bien el porcentaje, 15%. Te cuento con mi propia historia. Cuando terminaba la secundaria, pues obviamente tenía que elegir qué estudiar en la universidad, y ese era el punto de individuación. Obviamente que en secundaria yo había estudiado en la misma secundaria que mis hermanas y bueno, y era estandarizado. Pero la elección de carrera sí es individual, tú eliges lo que quieres estudiar. Entonces para mí era como, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Y recuerdo mucho que yo quería viajar, o sea, aquí es donde voy con el 15% de ego. No era pensar en función de los demás, sino en función de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría hacer el resto de mi vida y de lo que yo realmente quería vivir. Eso es un 15% de centrarse en ti mismo, en ir hacia adentro, preguntarte muy profundamente qué es lo que realmente quieres, porque de esa manera puedes ser honesto y ahí abrirte a experiencias que son interesantes. Claro, yo quería viajar y yo quería que mi trabajo, o sea, mi carrera me permitiera conseguir fácilmente dinero, trabajo en cualquier lugar del mundo. De ahí fue que yo terminé eligiendo la carrera de idiomas.
el hecho de que yo lo tuviese claro con respecto a lo que yo quería hacer, a pesar de que es muy etéreo y estamos de acuerdo en que es muy etéreo el deseo de viajar por el mundo, pero yo sabía que yo quería hacer eso, no tenía muy claro todo lo demás y sabía que con los idiomas pues había una herramienta para hacerlo. ¿Qué fue lo bueno de que yo aplicara ese egocentrismo, esa egolatría, ese egoísmo de yo pensar en mí, de no pensar de que, ay, qué triste se iba a poner mi mamá el día que yo viajara? Porque les juro que no lo pensé. Yo simplemente pensé en lo genial que sería ir a conocer los lugares de los libros que mi propia madre me había mostrado. Lo bueno de hacer eso es que cuando yo llegué a la universidad, el primer día de la orientación básica integral que daba la universidad, ese primer día yo conocí a las 6 personas que se convirtieron en mis mejores amigos, no solo en la universidad, sino hasta el día de hoy. Por lo menos 4, 5 de esas 6 personas que conocí ese primer día siguen siendo actualmente mis mejores amigos. Y son de este tipo de amigos que no importa el tiempo, no importa la distancia, no importa el silencio, cuando entramos en contacto, es como si no hubiera pasado el tiempo, nos nutrimos, nos cuidamos, nos ayudamos. Y esto ha sido posible porque ellas y ellos, porque también hay hombres en mi círculo de amigos significativos, estaban todos allí porque querían estar allí, porque querían estudiar lo mismo. Entonces acá sí es mucho más fácil conseguir personas para crear conexiones, relaciones y amistades significativas. Todos estábamos en ese lugar porque nos gustaba lo que estábamos empezando a hacer en ese lugar, teníamos un punto en común y no era cualquier punto en común, era un punto en común bastante fuerte. Por lo tanto, ese 15% de egocentrismo que me hizo pensar en un principio qué es lo que yo quiero hacer con mi vida y cuál es la herramienta que me ayuda a mí a acercarme a ese objetivo, fue la puerta de entrada para poder conectar con personas que les gustaba lo mismo y por lo tanto con ellos ha sido y siempre ha sido mucho más fácil crear lazos. Los lazos más significativos, los más nutritivos se dan con personas que les gusta lo mismo, que tienen más o menos el mismo perfil, digámoslo, intelectual, que tienen más o menos los mismos valores, que tienen más o menos las mismas pasiones. Y no estoy hablando de buscar exactamente personas que sean iguales que tú, sino personas que compartan contigo algunos intereses que sean muy importantes, tanto para ti como para ellos, porque eso hace que desde allí surja la raíz de una amistad que pueda ser bastante significativa. Pero aquí no te estoy contando nada nuevo, más allá del hecho de que necesitas, sí, en algún momento de tu vida, cuando tú sientas que tus amistades ya no son significativas o que son pesadas o que ya no tienes amigos, que de pronto te puede pasar que te estés dando cuenta que no tienes amigos, pues bueno, si estás en ese punto de reseteo social, algo muy interesante de hacer es justamente el preguntarte, ¿y yo en este momento qué quiero? ¿Y qué quiero para mi vida en los próximos 5 años? No pienses en nadie más. Ahí es donde está el truco del 15% de ego. Porque en esos instantes en donde tú piensas en ti, puedes imaginarte en la satisfacción de estar con personas que son geniales. Es más, no piensas en otras personas. Piensas en la satisfacción de estar viviendo algo que a ti realmente te gusta. Y cuando tú activas esa pasión en ti, automáticamente tu propia intuición te va llevando, te va guiando silenciosamente hacia esas experiencias en donde, o hacia esas actividades o lugares donde terminas conociendo a personas que son muy afines a ti. Ahora bien, ¿te has dado cuenta que yo estoy hablando acá sobre todo de amistades? Y es que por un lado tenemos las conexiones con nuestra familia que son predeterminadas, ¿sí? No podemos romper del todo los lazos biológicos y genéticos que tenemos con nuestra familia. Genial si nuestras relaciones familiares son nutritivas y significativas. Cuando no es así, podemos mantenerlas en un estado de alejamiento, pero de todas maneras, pues la genética no se niega, el lazo de familia sigue estando allí. Por otro lado, tenemos la familia extendida o elegida, que son los amigos, y para mí es muy, muy, muy importante que como ser humano tú comprendas que
fuera de tu familia y antes de una relación amorosa, los vínculos que tú necesitas priorizar son los vínculos con múltiples personas con quien puedas crear amistades, amistades respetuosas, ¿sí? Porque yo sé que luego desde la cultura, desde los medios de comunicación, las películas y básicamente todo en nuestra sociedad, tenemos un mandato casi que impuesto de tienes que conseguir al amor de tu vida, porque te tienes que casar, porque tienes que vivir un amor, porque luego del lazo con tu madre, la relación más importante, significativa y profunda de tu vida va a ser con tu pareja, indistintamente de cuál sea tu orientación sexual. Y la verdad, eso es una deformación social. Realmente, luego de nuestras relaciones familiares, las relaciones que más nos nutren, que más nos sostienen, que mejor nos ayudan en nuestra expansión como seres humanos, son los amigos. Y obviamente tenemos colegas, obviamente luego tenemos amistades y luego tenemos amigos, ¿sí? Porque los colegas son las personas con quienes compartimos carrera y lugar de trabajo, que no necesariamente terminan siendo personas a las que invitaríamos, por ejemplo, a una fiesta de cumpleaños. Luego tenemos amistades que sí son personas a las que invitaríamos a un encuentro de celebración de cumpleaños, digamos, en un bar, pero no los invitarías a tu casa el 25 de diciembre o el 1 de enero. Y luego están los amigos con los que te irías de frente una semana entera del 24 de diciembre al 31 de diciembre y celebrar con ellos y compartir con ellos, o sea, pan y sangre y todo lo que se venga. Tenemos diferentes niveles de conexión con personas y esas conexiones son importantes porque nos permiten conocernos y vivirnos desde diferentes enfoques. Cuando hablamos de las relaciones amorosas, es cierto que ese tipo de relaciones nos impactan muchísimo, pero no son la base de nuestra satisfacción humana. Nuestra familia, nuestra pareja, ni siquiera nuestros hijos constituyen per se la base de nuestra satisfacción como seres gregarios. Son también y sobre todo nuestros amigos los que le dan un valor enorme a nuestra vida. Y créanme, se los digo, habiendo sido una persona que se ha enamorado varias veces, que ha amado profundamente y aún así tiene muy claro el valor que tiene todas las amistades y cómo estas relaciones son tan importantes como una relación de pareja. Habiendo dicho esto, no voy a cerrar este podcast sin hablar sobre el punto más crítico con respecto a cómo conectar, cómo conocer personas con quien yo pueda eventualmente generar una pareja seria y, pues, si está en tus deseos, crear una familia con o sin hijos, pero sí por lo menos una relación a largo plazo. Y lo primero que tengo que decirte en este punto es que yo no me sé todas las claves, yo no tengo toda la verdad. Actualmente soy una mujer soltera que no tiene hijos, pero sí tiene deseos de casarse y de tener hijos biológicos y de adoptar. Entonces, bueno, ya al decirte todo esto, te estoy mostrando cuál es mi perfil relacional y esto es muy importante. En el momento en el que tú decides que quieres estar en pareja, tienes que estar claro cuál es tu perfil relacional. Si tú eres una persona monógama o no monógama, si tú eres una persona que cree en el compromiso a través del matrimonio o si no crees en el matrimonio, si además de creer en el matrimonio legal, también crees o no en el matrimonio religioso, porque hay una gran parte de la vida que puede estar ritmada, dice en francés, ritmé, por el matrimonio eclesiástico. Entonces, tú requieres conocer muy claramente cuál es tu perfil, si quieres o no quieres tener hijos, o si no sabes si quieres tener hijos, si quieres tener hijos adoptados o solamente quieres tener hijos biológicos, si estarías dispuesto o no a recibir a una persona que tenga hijos con alguien más. Conocer esto de ti te va a parecer muy loco, pero conocer esto de ti te va a dar muchas más posibilidades de éxito al conectar con otras personas. Porque es tan sencillo como que cuando tú sabes lo que tú quieres, lo que tú esperas, lo que tú incluso puedes necesitar en una relación romántico-sexoafectiva, es más sencillo que puedas empezar a darte cuenta
si las personas que están a tu alrededor, que pueden estar dentro del rango del tipo de personas que te gustan, entran o no a ese perfil. Y si no consigues personas en tu trabajo, en tu círculo social, en el barrio, que puedan de alguna manera como converger y estar de acuerdo con tu perfil, o sea, tener un perfil compatible, pues entonces al saber lo que tú quieres puedes empezar a buscar estrategias, actividades o lugares que te permitan conocer a personas que sí sean compatibles contigo. Y aquí yo voy a hablar de algo que yo utilicé en su momento, de hecho en el 2019, y que sí me trajo a mi vida una relación muy significativa, una relación y en especial una persona que sigue siendo significativa en mi vida, aunque no tengamos una relación romántica, y es que yo en su momento, cuando se inauguró, utilicé Facebook Parejas, que es una de las alternativas como Tinder, Bumble, Field, ya no me acuerdo cuáles más, que son aplicaciones en donde puedes conocer parejas, entre otras cosas con intenciones románticos sexoafectivas, a veces son solamente con intenciones sexuales, a veces son solamente con intenciones amicales, pero normalmente ahí puedes conocer personas que también están buscando conocer personas. Y claro, cuando tú conoces cuál es tu perfil relacional, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas, te creas el perfil en estas aplicaciones y ahí empiezas la dinámica de empezar a ver cómo es el juego de conectar a través de las redes sociales. Yo recuerdo que con esta persona a quien conocí y con quien tuve una relación hermosa justamente durante la pandemia, recuerdo las primeras conversaciones y un poco desde el anonimato, la distancia que dan las redes sociales, yo fui bastante clara, bastante ruda si se quiere. A ver, sí, yo considero que para el estándar femenino yo puedo llegar a ser un poco ruda con esta persona en nuestras primeras conversaciones, pero fui honesta. Y el hecho de que yo fuera honesta permitió que él, aunque fuese a través por mensajes escritos por una aplicación que estaba en versión beta en ese momento, como que conectara con mi autenticidad y él se permitiera mostrarse también con mucha honestidad. Y eso fue lo que hizo que pasáramos de estar en la aplicación a conectar por Facebook y bueno, de ahí para allá a conectar primero con una amistad, porque nosotros primero fuimos amigos y luego, bueno, santa cuarentena que me dio más tiempo y que cambió todo el mundo y que curiosamente gracias a eso fue que yo logro crear una relación y esto es sumamente importante. Antes de que empezara la cuarentena, mi vida era casa, trabajo y mis talleres. En ese momento me estaba formando en Tantra y bueno, trabajaba a tiempo completo, o sea, no me quedaba tampoco mucho tiempo para socializar. Mi mayor fuente de socialización eran mis colegas y ya yo tenía más de un año trabajando en donde estaba trabajando, así que yo ya sabía que de ahí relaciones amorosas no iban a salir, pero cuando nosotros nos encerramos en la cuarentena, yo me veo con un montón de tiempo, con muchísimo tiempo, y muchísima conexión a internet y ahí empiezo a tener más tiempo para conversar con las personas y entre estos, pues bueno, con quien llegó a ser mi pareja durante esa época. Y esto es importante, si no tienes tiempo, es complicado que tú puedas crear relaciones nuevas y sobre todo sostener relaciones nuevas. Y a veces no podemos sacarle tiempo al tiempo. Lo primero que te hubiera dicho hace 5 años es sácale tiempo al tiempo porque el que quiere lo logra. Sí es cierto, eso sigue siendo cierto, pero también es cierto que a veces no podemos sacarle tiempo al tiempo, a veces simplemente no es posible porque tenemos muchas cosas. Si tú estás ya en una familia es muy difícil sacar el tiempo para continuar nutriendo las relaciones con tus amigos al mismo ritmo que lo tenías antes. Si tú estás generando un proyecto, sosteniendo un negocio, estudiando, sacando una tesis, es mucho más complicado sacarle tiempo al tiempo para. Entonces, esto es importante, pero uno, si no puedes sacarle tiempo al tiempo para poder conectar con las personas, tienes que saber que la limitación de tiempo forma parte de tu perfil relacional. Y esto aplica tanto para tus amigos, de poder decirle, chicos, en estos años no tengo mucho tiempo, pero sigue siendo importante para mí, y para las posibles personas que puedan ser tus prospectos de pareja, también decirles, oye, la cuestión es que yo tengo poco tiempo, esto
pues esto es lo que hay. Y esto es importante porque sobre todo cuando tú estás conociendo a personas que te gustan, cuyo perfil intelectual es similar al tuyo, cuyo perfil emocional es similar al tuyo, que hay este feeling, esta afinidad, pues está bueno que le puedas decir con mucha claridad, me encanta y amo nuestras conversaciones, solo que bueno, a veces no tengo tiempo o mis tiempos se extienden de manera muy distinta porque al principio puede que parezca que no es importante. Cuando le metes 6 meses a esa vinculación, la falta de tiempo sí va a ser importante. Así que tómalo en cuenta si realmente tu ritmo de vida hace que tu tiempo disponible para socializar y conectar y mantener los vínculos activos es reducido, para que entonces puedas ser honesto con las personas y decirles, mira, yo tengo tiempo para escribirte una vez a la semana. Te voy a dar toda mi atención, pero es así porque luego me cuesta más. Este tipo de honestidad es una clave fundamental para que tus relaciones no te quemen, es decir, que no te estresen y no te agoten, y para que tú seas también honesto y coherente en tus relaciones. Y es que, para ser honesta y para cerrar este podcast, indistintamente de si es una relación romántica o si es una relación amical o incluso si estamos hablando de relaciones con tu familia, requieres ser muy claro con tu verdad interna, con cómo te sientes, con quién sientes más confianza y con quién sientes confianza solo para algunas cosas y no para otras, y establecer puentes y estrategias de comunicación con las personas que son importantes en tu vida. La bolita de cristal se rompió antes de que la pudieran meter en los cerebros humanos. Los seres humanos no podemos adivinar los pensamientos de otras personas. Por mucho que te ame tu mejor amiga, tu esposo, incluso tu hijo o tu madre o tu padre, no pueden adivinar lo que está pasando dentro de tu cabeza. Así que es importante que tú, de la mejor manera que puedas, encuentres la forma de comunicarles cuando estás enojada o enojado, cuando estás triste, cuando estás deprimido y sobre todo cuando necesitas tiempo, cuando necesitas espacio, cuando necesitas compañía, cuando necesitas un abrazo, cuando necesitas que te dejen solo, porque el asunto con las relaciones significativas está en que son relaciones que realmente nutren y cubren nuestras necesidades y nos permiten experiencias de expansión humana. Cuidar es muy chévere, ser cuidado es muy chévere. En una relación significativa tú tienes la posibilidad de recibir nutrición y cuidado y dar nutrición y cuidado a personas que son importantes para ti, pero no se hace de manera impositiva, se requiere de la comunicación. Mientras más implicada esté tu vida con la vida de la otra persona, más comunicación y coordinación se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Con tus amigos necesitas coordinación para encontrarse al menos una vez cada 3 meses. Y eso todo el mundo lo sabe. Saben cómo es la dinámica en los grupos de WhatsApp con amigos cuando quieren encontrarse, así sea para videollamada. Pero, por ejemplo, si tú aún vives con tus padres, necesitas un mayor nivel de coordinación para que la dinámica de la casa funcione bien. Entonces, la comunicación allí es súper importante. Y cuando ya pasamos a la relación de pareja, si no vives con esa pareja, hay un nivel de coordinación pues para verse, hacerse estas manifestaciones de cariño, nutrirse, cuidarse, apoyarse, pero cuando ya viven juntos, además de todo lo anterior, también está la coordinación de cómo sostienes la casa para que la relación sea significativa, nutritiva y sana. La comunicación es muy importante. Solamente puedes tener una comunicación sana cuando tú conoces lo que sientes, lo que necesitas y lo que puedes dar, y que sabes y si sabes cómo comunicar eso a la otra persona y cómo entender a la otra persona en lo que siente, en lo que necesita y en lo que puede dar, y allí mantener este deseo de, en función del vínculo, dado que el vínculo es nutritivo para ambos, ¿cómo logramos que esto se mantenga en los tonos que a nosotros nos son satisfactorios? Yo sé que yo puedo hablar de manera muy intelectualoide, de formación profesional. Yo soy profesora de principio y aparte me gustan mucho estos temas, pero en realidad la idea es: ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita el otro?
logro comprender lo que el otro necesita, el otro logra comprender lo que yo necesito, ambos tenemos o no la voluntad y el deseo de crear una situación en donde ambos logremos lo que queremos, porque esa, mi querida familia, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, es la clave de las relaciones significativas. Así que la tarea de este video podcast va a ser que te preguntes si tú conoces lo que tú quieres y necesitas, si tú sabes cómo comunicarlo, si tú puedes ver, entender, comprender lo que las personas de tu vida quieren y necesitan, y si ambos tienen la voluntad de crear un entorno en donde ambos obtienen lo que quieren y necesitan. Esto es sumamente importante porque no es solamente que yo sepa lo que quiero y lo que necesito y el otro también lo sepa, sino que ambos tengamos la voluntad de contribuir en el bienestar del otro. Este otro puede ser un amigo, este otro puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, tu abuela, o este otro puede ser tu pareja o tu hijo. En cualquiera de los casos se requiere de la voluntad de mantener una conexión sana y coherente. Y por sobre todas las cosas, que no hayan supuestos, que hayan sacado de sus vidas el se supone que, porque los se supone que son realmente los venenos más profundos de las relaciones significativas. Mis corazones, mi nombre es Andreina Mideros, yo soy numeróloga consciente y psicoeducadora holística, y para mí ha sido un placer compartirles toda mi perorata en este video podcast. Próximamente vamos a tener el video hablando sobre la energía numerológica de diciembre, y el 7 de diciembre voy a estar haciendo un evento completamente gratuito, exclusivo para los miembros de mi comunidad en WhatsApp, Humanos en Entrenamiento de Luz. Y este evento digital, ¿de qué carajo va a ser y por qué lo estoy mencionando y por qué te puede interesar a ti? Pues porque en este evento digital, que va a ser un Zoom gratuito y solamente para quienes están en mi grupo, voy a hablar de la energía numerológica del 2026 de forma completa. ¿Qué es lo que podemos esperar todos en el 2026? Y en ese mismo evento les voy a invitar, les voy a indicar cómo pueden participar en otro Zoom que yo voy a estar haciendo, que ese sí no va a ser gratuito, para saber qué energía vas a estar atravesando tú de manera personal en el 2026 y cuáles son tus claves para atravesar este binomio energético de año personal, año universal, y que puedas utilizar esta información de manera estratégica para garantizar el éxito en tu vida. Y si el éxito para ti, lo que tú tienes planeado para el 2026 es crear relaciones sanas, pues justamente el primer paso es que te puedas unir a mi comunidad en WhatsApp y que separes el 7 de diciembre para estar en vivo en el evento y que te enteres de qué manera te va a apoyar el 2026 en ese que es tu objetivo del año. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el espejo. Adiós. ¡Mua, mua, 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 mua!